Nuevo bloque en Entre Líneas. Bueno, vamos a hablar ahora de la cuestión del campo y la reunión con el gobierno nacional. Lo describíamos en el bloque anterior, en el arranque del programa. En realidad, las 4 entidades de la mesa de enlace, de octubre de 2019 que no lo veían a Fernández. Es un rato largo, ¿no? Claro. Bueno, en aquel momento se habían encontrado, incluso ya hay presidentes que cambiaron, digamos, en la mesa de enlace, son otros los actores. Bueno, enfrente estuvo el propio presidente, decíamos, Cecilia Todesca también, la vicejefa de gabinete, que armó un revuelo la semana pasada cuando fue la primera que relanzó la idea de las retenciones. Sí, el revuelo tomó más magnitud cuando el que lo dijo fue el presidente. Claro, tal cual. Este domingo en una entrevista con Página, ¿no? Con Página 12. Bueno, también estuvo Felipe Solá, alguien que estuvo en la cartera de Agricultura de la Nación en años de Carlos Menem. Así que es alguien, y además es productor agropecuario, por lo tanto conoce el paño, digamos, Sí, sí. ¿no? Sabe más de campo que... Sí, que de Cancillería. Sí, es cierto. Después también estuvo participando Gustavo Vélez y decíamos Luis Basterra, el ministro de Agricultura, que es un hombre de bastante bajo perfil, ¿no? En estos conflictos. La cuestión, por ejemplo, del maíz, cuentan que se enteró por los medios, ¿no? El revuelo del maíz y los cupos que le iban a poner para tratar de desacoplar precios y demás y garantizar el abastecimiento interno. Bueno, decíamos que se conformó esta mesa, primer paso el diálogo, reunión, es un paso positivo. Ahora quieren saber, por supuesto, las entidades del campo, cómo va a continuar este encuentro. Claro. De aquí para adelante prometieron... Bueno, por lo menos no hay, por ahora, aumento ni de retenciones ni cupos de exportación, ¿no? Claro, que era una de las soluciones. Digamos, sí, una de las soluciones propuestas por el gobierno para tratar de desacelerar los precios internos de los alimentos. Bueno, si esa era una de las soluciones, ahora no va a echar mano, parece, de esas soluciones. De alguna manera los tiene que desacelerar porque lo que decíamos está en un año electoral y a este ritmo con 4% de inflación general y los alimentos creciendo por encima de ese parámetro, que vienen además de un año de un crecimiento también sobre el índice general de inflación, a la gente le cuesta mucho comprar los alimentos y algo tiene que hacer el gobierno, más allá de si son efectivas o no estas reuniones que está llevando adelante. Se ha mostrado muy activo esta semana. Hay que ver la efectividad que termina teniendo, por un lado, esta reunión con la mesa de enlace y por el otro lado, las reuniones que se están haciendo con los gremios y con los empresarios para tratar de alinear los aumentos de salarios con los precios, ¿no? Así es. Bueno, prometieron en esa reunión con la mesa de enlace, ahora ya nos vamos a ocupar del tema, empezar a desarmar un poco las cadenas de los alimentos, a ver desde que parte la materia prima hasta que llega a la góndola, qué es lo que pasa en cada uno de los eslabones. En el campo lanzaron después el chiste, no vaya a ser cosa que cuando desarmen todo se den cuenta de que el responsable de la inflación sea el Estado, decían, ¿no? Por los impuestos. Por los impuestos, el déficit, la emisión monetaria y demás. Bueno, una chicana que surgió del lado de los sectores productivos. Bueno, está Gabriel de Rademacher, decíamos que íbamos a hablar con él, el vicepresidente de CRA, un hombre de la provincia de Córdoba, ya en comunicación con nosotros, estuvo en La Rosada, no estuvo ahí en la reunión, pero sí estuvo acompañando al presidente de esa entidad, Jorge Chemes. Ya lo estamos saludando. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, balance de la reunión. Primero que nada, con el gobierno después de la tensión, una doble tensión, ¿no? En el último tiempo, el maíz primero, ahora retenciones o cupo, las dos opciones que manejó el gobierno y que confirmó el presidente de alguna manera el fin de semana, ¿no? Y bueno, esto es un poco el corolario de aquellas manifestaciones que había tenido la vicepresidenta en el sentido de que había que desacoplar el precio del consumo interno de los precios de exportación, cuando en realidad los precios están absolutamente desacoplados justamente como consecuencia de los derechos de exportación, de los múltiples tipos de cambio y demás. Pero bueno, había que de alguna manera también salir de esta acusación injusta de que es el sector productivo agropecuario el responsable del aumento del precio de los alimentos en góndola. La reunión de ayer lo que buscó es justamente destrabar esa discusión, frenar el intento de aumento de los derechos de exportación y sobre todo la intervención de los mercados con regulaciones que nos llevaban a la época de los ROEs, prohibiciones, permisos de exportación que tanto daño le hicieron a la producción agropecuaria y al país en general. Desde ese punto de vista, la reunión se considera exitosa porque, bueno, cuanto menos pudimos
transmitir y hacer comprender este mensaje. Ahora hay que, de alguna manera, empezar a, lo que mencionaban ustedes, desentrañar cuál es la composición de los diversos costos en cada uno de los eslabones de la cadena y mostrar cuál es la participación real de los productos primarios, de los granos, fundamentalmente trigo y maíz, en los alimentos que llegan a las góndolas. Y allí nos vamos a encontrar, como mencionaban ustedes, en que la tajada más grande, la más importante, pero varias veces más grande que el resto, es la presión impositiva, es el peso de los impuestos que el Estado le imprime a cada uno de los alimentos que compramos todos los días. Entonces, ¿cuál puede ser, Gabriel, la solución? Porque evidentemente el tema del precio de los alimentos es un problema, ¿no? Porque a la gente le cuesta muchísimo llegar a comprar. Veíamos estadísticas incluso en Córdoba, que a un alto porcentaje de la población le cuesta comprar los alimentos esenciales que necesita mensualmente. ¿Cómo se resuelve ese dilema, ¿no? Esa complicación para la gente de acceder a los alimentos cada vez más caros y, por otro lado, la realidad que vive el productor, ¿no? Sí, la realidad implica que aquí hay que atacar las causas del problema y no las consecuencias. Atacar las causas significa, atacar el problema de la inflación. El verdadero problema que tiene el costo de los alimentos es que nuestra plata vale cada vez menos. Necesitamos cada vez más pesos para comprar el mismo alimento o pagar un litro de nafta o hacer frente a cualquier gasto cotidiano. No es un problema de solo aumento de precios, sino de la pérdida del poder adquisitivo que tiene el salario, que tiene nuestra moneda. Y para eso se necesita un plan integral de combate de la inflación, pero en el mientras tanto, cuanto menos, y es la propuesta que ha llevado el campo justamente la reunión de ayer, en lugar de atacar el precio de los productos, subvencionar de alguna manera el consumo, ponerle plata a la gente en el bolsillo, como se viene haciendo, pero de manera más importante, más determinante, por ejemplo, a través de la devolución de impuestos de aquellos alimentos que se pagan con la tarjeta alimentar. Y si no, es un contrasentido que el Estado le esté subvencionando plata a la gente para que pague impuestos. Gabriel, de todos modos, porque aquí el gobierno daba algunos argumentos cuando hablaba de retenciones, de cupos y demás, con la idea esta de desacoplar precios internacionales con precios internos. Hoy la rentabilidad del sector por la suba de los precios internacionales es mucho mejor. Hoy el productor está mucho más holgado porque su producción vale mucho más. Bueno, hay que terminar de ver cómo justamente termina esta película. No nos olvidemos que los valores que se acomodan en dólares para los productos también se acomodan en dólares para los insumos. Hay que ver cómo termina esta campaña, cómo termina la cuestión climática y recién ahí podremos saber a ciencia cierta cómo ha concluido la ecuación de costos y resultados. Lo que sí es una realidad es que el gobierno va a tener un incremento de recaudación vía derechos de exportación por una diferencia de precio de los productos que nuestro país exporta. Y de allí nosotros estamos solicitando que venga justamente ese subsidio al consumo que la población lo está necesitando. Era un presupuesto con el cual el Estado no contaba hace unos meses atrás. Claro. El presidente dijo, como planteo de fondo, ¿no? Como planteo económico general, que necesita que se exporte más precisamente porque requiere que el país tenga más ingreso de dólares. ¿Se están tomando medidas o están las condiciones para que los flujos de exportación crezcan? Para que se pueda incrementar el volumen de productos de exportación, necesitamos políticas claras, una visión cuanto menos a mediano plazo, necesitamos una política que propicie la producción y no que la castigue como viene ocurriendo. Pensemos que, por un lado, el gobierno dice que necesita exportar más y, por otro lado, a fin del año pasado estaba cerrando las exportaciones de maíz. Entonces son marchas y contramarchas que generan una incertidumbre enormemente grande, no solo en la producción agropecuaria, sino en todos los ambientes productivos del país. Y lo que realmente se necesita es la generación de un clima propicio de inversión que posibilite
más allá de la diferencia de los precios internacionales que van a generar un aumento del volumen exportado, necesitamos que se pueda producir más para poder exportar más cantidad de granos, cantidad de volumen producido. Y para eso hace falta políticas adecuadas para tal fin. Y las señales que está transmitiendo el gobierno apuntan exactamente a un escenario contrario. Recién hablábamos con el representante de la Cámara de Etanol de Maíz, hace minutos nada más, que está atravesando el sector de los biocombustibles un momento muy complicado, ya desde el año pasado en realidad, y señalaba que era difícil encontrar interlocutores desde ese sector dentro del gobierno para explicar cuál era el grado de situación, ¿no? ¿Ustedes tienen un interlocutor válido con el ministro Basterra? A esta altura, realmente la palabra del ministro, más allá de que se tiene una muy buena relación con él, está devaluada. El sector productivo agropecuario desconfía del gobierno, independientemente de cuál sea el interlocutor, porque el gobierno permanentemente está cambiando las reglas de juego a mitad de los procesos productivos. Y si algo necesita el sector agropecuario es estabilidad de reglas, que no le cambien las situaciones de tipo de cambio, de presión impositiva, etcétera, etcétera, precisamente en medio de una campaña. Pensemos que estamos sembrando con un tipo de cambio y vamos a terminar cosechando con otro totalmente diferente, con una presión impositiva distinta, con un régimen tributario diferente, con las amenazas permanentes de regulaciones de mercado, de distorsiones, de aplicaciones de medidas distorsivas para los mercados, de diferencias de derechos de exportación. Es muy difícil establecer una ecuación productiva con ese tipo de escenarios. Entonces, lo mínimo que se requiere es previsibilidad. Y lo que se le ha entregado ayer al presidente, nuevamente, es un documento que había elaborado la Comisión de Enlace cuando el presidente era candidato. Se lo presentó en aquella oportunidad, se lo presentó al ministro Basterra y se le ha presentado de nuevo ayer, un documento que contiene 14 puntos que debieran cumplirse para que no solo el sector agropecuario, sino toda la actividad económica del país tenga un margen mínimo de previsibilidad. Esto tiene que ver con el respeto a la propiedad privada, con la independencia de los poderes, con la independencia de la justicia. A ver, cuestiones que son básicas, con el control de la inflación, cuestiones que no están ocurriendo en la Argentina de estos días. La última, Gabriel, decía recién, bueno, arrancamos, la verdad es que la campaña anterior con un panorama en cuanto a precios primero, hace un año los precios estaban por el piso, los precios estaban muy bajos y después transcurrieron muchos meses de sequía. Hoy los precios están por el cielo, la sequía quedó atrás, llovió mucho en enero y cambió mucho el panorama. La verdad es que el escenario desde el punto de vista productivo y de ingreso de divisas va a ser muy diferente a lo que se pensaba un trimestre atrás, ¿no? Absolutamente, pero tenemos que también sembrar las medidas de certidumbre que posibiliten las campañas que vienen de aquí en adelante. Si bien ya de aquí a un mes vamos a estar en vísperas de cosecha de granos gruesos, tenemos que ir pensando también en el diseño de una campaña que es trascendente para no solo para los ingresos del país, sino para la sustentabilidad de todo el sistema productivo, como lo es la campaña fina. Y para eso hay que dar señales claras. Y si el gobierno está dudando, por ejemplo, entre mantener abiertos o cerrados los mercados de trigo, le está dando una señal pésima, desastrosa a quienes tienen que decidir el destino de ese cultivo. Mañana, por ejemplo, tenemos en Leones, sí, la Mesa Nacional del Trigo. Bueno, allí tienen que surgir definiciones muy claras para que quien está dispuesto a invertir realmente pueda hacerlo y no se encuentre con un escenario en el cual vaya a tener dudas de que el volumen producido después no pueda ser comercializado. Son señales básicas que requiere el sector. Gabriel de Rademacher, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Que ande muy bien. Bueno, ahí estaba el vicepresidente de CRA, uno de los que llegó ayer hasta la Casa Rosada, este encuentro con el presidente de la Nación y parte de su equipo. Este es otro de los temas en lo que hablábamos recién, ¿no? Que influyó en esta tirantes entre el gobierno nacional y provincial. Sí, claro. El gobierno provincial, sí, a través de Carlos Gutiérrez también, el diputado riocuartense, salió claramente a decir que estaba en contra del aumento de las retenciones
y también de la instauración de cualquier tipo de cupo, ¿no? Con lo cual el gobierno provincial profundiza estas señales públicas que está dando de que está tratando de resguardar sus alianzas políticas internas históricas, que tiene lo que fue primero Unión por Córdoba y ahora es Hacemos por Córdoba, ¿no? Así el es. campo ha sido un aliado desde 1999, que gobierna Hacemos por Córdoba en adelante, que ha sido muy importante para el peronismo cordobés, en esa reconfiguración que tuvo el peronismo cordobés, ¿no? Porque ese establecimiento de una alianza con el campo fue un fenómeno nuevo del justicialismo aquí en Córdoba, sí, claro, a partir del 99. Y está claro que el gobierno provincial está dando señales, después de aquellos reproches de un acercamiento pronunciado y evidente con el gobierno provincial, de que no ha cambiado demasiado su posicionamiento político, económico e ideológico con respecto al gobierno nacional y a algunas alianzas y a algunos sectores que considera prioritarios para la economía de Córdoba. También es cierto, ¿no? Sí, claro. Son sectores que son muy importantes para Córdoba y que por lo tanto el gobierno de Juan Schiaretti pretende sostenerlos como aliados más que nada en un año electoral. Así es, contábamos hoy que Schiaretti les dijo que los biocombustibles son una economía regional ya para Córdoba, y Córdoba defiende siempre a sus economías regionales, dijo en el discurso, dando una clara señal de respaldo. Y después dijo, le pidió a los productores agropecuarios seguir trabajando juntos como hasta aquí, porque fueron muchos los logros que tuvimos codo a codo, les dijo. ¿Sí? Como para reforzar esta idea que dabas, ¿no? Sí, lo que tiene es que a la vez Schiaretti necesita de canales de diálogo institucionales con el gobierno nacional, porque en un sentido sí es muy diferente la relación con respecto a Alberto Fernández que con respecto a Cristina. Sí, claro. Por ejemplo, Alberto Fernández le aceptó el envío de 20.000 millones de pesos para la caja de jubilaciones, ¿no? Sí, nada menor, ¿no? Nada Un rojo menor. tremendo para Claro. Córdoba. Entonces, las aprobaciones y los votos en el Congreso Nacional han tenido mucho que ver también con los logros que obtenía Córdoba de manera concreta para financiar algunos rojos importantes que tiene o para lograr avales en la refinanciación de la deuda, también. ¿no? Que también es muy importante. Por eso el gobernador no confronta de manera directa a través del discurso con Alberto Fernández, sino que lo hace a partir de una diferenciación, ¿no? Que abre muchas lecturas. Pero él dice que está a favor del campo sin generar una confrontación directa, claramente, ¿no? Sino casi de una manera indirecta que lo alinee con sus socios, pero a la vez no rompa puentes con el gobierno nacional porque se necesitan mutuamente. Así es. Llegamos al final. Terminamos esta primera edición del 10º año de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves, como siempre, a las 21 aquí. Adiós. Chao.